con Rusia en la parte comercial. Hay muchas dudas sobre qué ha sucedido. Ecuador va a buscar un diálogo con Rusia por la suspensión a exportadoras de banano. Hay muchos comentarios que se habla de retaliación. Sin embargo, la gente que está en el medio habla más bien de un asunto técnico. Vamos a conversar con el doctor Juan Carlos Casinelli. Él es ex ministro de Comercio Exterior de nuestro país. A ver si habilitamos, ya lo teníamos listo para el diálogo. El doctor Casinelli, ahora ahí está, doctor, habilitamos el micrófono. Y la primera consulta, doctor, es si esta cancelación de certificados a exportadores es producto de una retaliación o es un tema técnico específicamente. Bienvenido, buenos días. A ver, no tiene... Sí, Ahí, lo escuchamos, no, doctor. Fernando, buenos días. Yo no sé si ustedes me escuchan bien, pero yo Ahora lo necesito escuchamos muy bien. reportar. Ahí lo escuchamos muy bien, doctor. A ver si podemos entablar el diálogo. No escuchó, ¿nos escucha a nosotros y está escuchando lo que estamos nosotros emitiendo? Doctor, no, parece que no nos Sí, escucha. buenos días, Fernando. Voy a conversar, entendiendo que ustedes me escuchan bien. Yo sí Correcto. tengo un problema en la recepción que estoy teniendo de su, de su comunicación, pero sí nos enfrentamos a un problema en este momento, un problema que se origina, según señalan las autoridades rusas, como un problema fitosanitario, que no es la primera vez. Ahí las cosas hay que ponerla en su contexto. Creo que es la segunda o tercera vez que se acusa desde Rusia, que hay algún tipo de problema o inconveniente fitosanitario relacionado con una mosca y alguna larva que pudiera estar en el banano ecuatoriano. Solamente que sí debo indicar que las veces anteriores eso fue totalmente descartado y ese problema no existe. Sin embargo, hoy se presenta esta queja, llamémoslo así, de parte de las autoridades rusas, en circunstancias en que varias de las empresas a las que se ha hecho referencia como posibles sancionadas con este inconveniente tienen sus cargamentos en tránsito, es decir, están en mar. El banano no es que va a salir y no se puede, no, el banano está en tránsito y obviamente esto tiene un impacto sumamente grave para la economía del sector. Claro. Y el tema de las flores, ojalá que nos pueda escuchar. ¿Cómo es el tema este de también de las flores que se conoció en las últimas horas que también tendrían problemas para ser exportadas del Ecuador a Rusia? Sí, ese problema tiene una particularidad. Rusia demanda en esta época del año que el Ecuador produzca una variedad de rosa con un tallo largo, un tallo especial para el mercado ruso, sobre todo para épocas como el Día de la Mujer rusa, el Día de la Madre, por supuesto San Valentín, pero son épocas sumamente importantes. Entonces, si mañana existiera una observación de las exportaciones que hacemos hacia Rusia sobre el tema de claveles o de rosas, estarían perjudicándonos doblemente porque, como indico, esta rosa es producida especialmente para ese mercado. Sí, también llega mucha rosa a Rusia ecuatoriana, no necesariamente de manera directa, sino a través de terceros países que la comercializan, pero creo que es obvio y no debemos pecar de ingenuos de que este tema tiene una relación directa con un tema político, por un tema, esto es una moneda de cambio comercial muy fuerte que nos están aplicando por algún tipo de decisión que les moleste. eh, Raro, fuerte, desproporcionado con nuestros productos, principalmente con las flores, con el tema del banano.
en circunstancias, pues obviamente que en estos días se había anunciado de parte del gobierno ruso el malestar por la decisión del Ecuador de hacer un canje de armamento ruso con los Estados Unidos, con un fin posterior que entiendo que pudiera ser Ucrania. Eso es lo que nos está ocurriendo en este momento. Ahora, cuando hubo estos exportaciones de camarón que llegaron a China y que aparentemente estaban contaminados con COVID, lo que sucedió es que tuvieron que regresar el camarón y se perdieron millones de dólares. Eso puede ocurrir con lo que ya usted ha manifestado, doctor, que está en tránsito tanto el tema de las flores como del banano. Eso está ocurriendo ya. El prejuicio existe. Para que se tenga una idea, cuando por marzo del año 2022 comenzó el conflicto entre Ucrania y Rusia, las exportaciones del Ecuador bajaron casi en el 60% y según los indicadores, a diciembre del 2022, en total perdimos o exportamos casi un 14% menos en relación con 2021. Eso lo recuperamos en este año 2023, aunque no completamente. Hoy tuvimos un 7% de crecimiento versus ese 14% de decrecimiento que tuvimos el año inmediato anterior. Esto nos causa un impacto económico grave. Miren, nosotros exportamos a Rusia aproximadamente 800 millones de dólares al año en banano. Eso equivale al 21-22% de las exportaciones de banano del Ecuador al mundo. Rusia es el segundo país de destino de exportaciones bananeras del Ecuador. Entonces, este tema nos trae un impacto económico. Lo mismo con la rosa. Y lo peor no es eso, porque si el tema fuera de resolver un problema fitosanitario, y esto lo quiero también poner en contexto, nosotros primero podemos ir a la autoridad rusa, que creo que es lo que se está viendo ahora, a demostrar que esta contaminación per se no existe, como ya se lo ha hecho en otras ocasiones, donde se han creado estos, entre comillas, inconvenientes, como el caso de China, cuando también nos imputó el tema de la trazabilidad del COVID en las fundas de camarón de exportación. Pero si ese fuera el problema, pues la primera instancia de solución es que la autoridad nuestra se reúna con la autoridad rusa y dé las explicaciones y se vean las investigaciones y el tema se maneje técnicamente. Si esto no tuviera solución en esa vía técnica fitosanitaria, tenemos todavía una opción de la Organización Mundial de Comercio, donde también Rusia es parte de la OMC, y ahí hay un área, un comité que se llama de medidas sanitarias, que se reúne bueno, no varias veces, por lo menos 2 veces al año. Y si mal no recuerdo, en el mes de marzo corresponde una de las reuniones para analizarlo. Pero ahí tenemos que sustentarlo, defenderlo técnicamente, al igual que Rusia. Si el problema es político, tenemos un problema mucho más grande. Si el problema tiene que ver con una moneda de cambio comercial, por un tema político, logístico, geopolítico, donde hay un conflicto donde nosotros estamos o pensábamos que estábamos bastante alejados, ahí sí tenemos un problema porque nos quedamos en la mitad entre dos potencias y los reales intereses del Ecuador de colocar nuestras exportaciones. Conversamos con el doctor Juan Carlos Casinelli, ex ministro de Comercio Exterior. Byron Galarza se incorpora al diálogo. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Ecuador debe haberse mantenido neutral, entre comillas. Digo, no es que ha tomado partido por Ucrania o por Rusia, pero si es que, y yo me pongo en la posición del presidente Noboa, si es que necesito asistencia técnica, militar, de recursos, y viene uno de los dos bandos a ofrecerme, me imagino que sí, bueno, venga, gracias. Pero no sé si midieron la consecuencia económica, geopolítica de comercio exterior. Hola Byron, buenos días. Yo realmente considero que no se midió la consecuencia. Yo no sé si este tema, porque son temas que nacen reservados, a veces nosotros vemos solamente la superficie, pero hay mucha profundidad y mucho análisis.
si este tema fue o se comenzó a tratar desde el anterior gobierno, el del presidente, el expresidente Lazo. Me da la impresión, según algunas notas que he visto, que así fue. Al gobierno norteamericano porque me conviene, porque voy a recibir, y pensar que aquello no puede en un momento dado tener una repercusión. Si la repercusión que pensaban que era la más grave era la de la nota diplomática, esa ni siquiera se ha presentado más allá de un llamado de atención que en su momento quisieron hacer. El más grave es este, es el comercial, es decir, no te preocupes, simplemente tú quieres hacer esto, nosotros vamos a revisar bien los temas fitosanitarios, los temas técnicos. Yo pensaría que quisiera pensar que hubo un análisis antes de la toma de esta decisión de la consecuencia. Cuidado, cuidado. No se olvide usted que Rusia también es aliado con China. Cuidado, estos temas se vuelven geopolíticos y nosotros no tenemos ni la menor idea del alcance. Esto me hace acordar el tema de Assange, cuando estábamos negociando con el Reino Unido la entrada del acuerdo comercial con la Unión Europea. Esas cosas hay que manejarlas con delicadeza, con tino, con negociación adecuada para tener por lo menos algún punto de equilibrio dentro de la negociación que se esté dando. En este momento estamos en un serio problema. Doctor, y un poco en este tema, ¿cuánto podría ser el impacto en el comercio exterior solo del mercado ruso en el hipotético caso? Porque se hablaban de 700 millones de dólares solo en banano. No sé si esto sea tan cierto y si incluimos a los otros productos que podrían también tener algún tipo de sanción, esto podría incrementarse. Ahí sí, Fernando, no, o Byron, perdón, no alcancé a entender muy bien la pregunta. No sé si es el impacto al que guardan referencia. Exactamente, el impacto económico Sí, el en impacto dólares. económico es severo, ¿no? Porque no es un tema que lo veo de solución inmediata, a menos que sea netamente fitosanitario y nos va a causar un coletazo de 30 a 60 días. Pero si no es así, tenemos un problema más serio de mercado. ¿Dónde colocamos ese banano? Es la pregunta. Ese banano lo colocamos en la Unión Europea, que es nuestro principal comprador. Esas flores, ¿dónde las colocamos? Y finalmente, lo que ocurre en materia comercial es que cuando usted sale de un destino, otro entra. Eso pasa en comercio, no es que dejan de abastecerse. Escuché unos comentarios de alguien, pues que creo que no estaba perfectamente informado, que decían que casi los que se friegan son los rusos, porque no van a comer banano y no van a recibir banano. Lo escuché, ¿no? Sí, 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 lo dijeron, es No verdad. pasa por ahí, no es un producto de primera necesidad, ¿no? Es lo mismo que el camarón para China. Alguien también decía, sí, qué bueno, porque los chinos nunca van a disgustarse con nosotros y porque no van a dejar de comprar camarón. No es así, no es así. El tema de los productos que nosotros negociamos es un tema mucho más sensible, son productos como el banano, como el camarón, que no se vuelven indispensables en la canasta familiar. Y sí tenemos un problema de colocación. ¿Quién es el afectado ahorita? La producción ecuatoriana. Las cinco empresas sancionadas, no, toda la producción del Ecuador, porque se crea como una alerta, no solo en el mercado ruso. Seguramente Rusia tiene otros aliados y pudiera esta alerta extenderse si es que esto es moneda de cambio de un tema político. Yo espero que no creo que sea así, pero espero que sea un tema netamente fitosanitario. Qué raro que las rosas también hayan entrado en la contaminación. Claro, ya nos queda la duda, pero en todo caso, doctor, ya bien que topa el tema China. Y el acuerdo comercial con China está ahorita en debate en la Asamblea, pero hay voces de la Revolución Ciudadana sobre todo que son 50 y algo, 53, 54 votos que dicen no. Y esto podría echar al traste con la aprobación o la entrada en vigencia, a pesar de que ya está aprobado por la Corte, en fin.
¿Y cómo ve usted esto? Efectivamente, es un peligro para la pequeña y mediana empresa ecuatoriana el que China venga con cero aranceles en sus productos. Sí, eh, se ha anunciado para este día miércoles en la Asamblea Nacional la continuación del debate que tiene que ver con la ratificación del Tratado de Libre Comercio que fue firmado el año pasado entre Ecuador y China. Yo particularmente, salvo que hayan cambiado la ley orgánica de la función legislativa, no entiendo la premura de reinstalar este tema en la Asamblea, porque la vez anterior, cuando fue tratado por pocas horas y lo suspendieron, pude denotar que el conocimiento de los asambleístas que debatieron, independientemente de la bancada, en el tema de fondo de este TLC con China era bastante limitado, o por lo menos me parece que les faltaba bastante información. Recuerdo que el punto central del debate fue si íbamos a comprar y que podíamos recibir toda la basura tóxica casi de China hacia el Ecuador, cuando se desconoce totalmente en esa parte no solo los tratados, la constitución y las normas internas ecuatorianas en relación con eso que lo prohíben expresamente, además de otros temas a nivel del conglomerado mundial, por lo tanto por ahí no es. Pero he visto que lo quieren tratar, ojalá que sea porque tienen los votos. Y esto lo digo porque yo estoy a favor de que se firme un TLC con China. ¿Cómo no voy a estar a favor de que se firme un TLC con China cuando el Ecuador requiere destino para su producción? Mire lo que está pasando con Rusia. ¿Por qué no entramos con más banano hacia China? A China no exportamos casi nada de banano, porque hoy en día el arancel para entrar nuestro banano es del 10%. Entonces, no somos competitivos. Nosotros para entrar a China pagamos arancel por todo. Por el camarón, que es el producto ganador, pagamos el 5%. Cuando queremos meter pitahaya, pagamos el 20%. Cuando quiero meter plátanos, sardinas, pago el 26%. Arándanos, el 30%. China es proteccionista. Entonces, primero, para materia de exportaciones es fundamental para nosotros firmar un tratado de libre comercio que nos permita inmediatamente en unos casos y a mediano plazo en otros el poder exportar o ofrecer toda nuestra oferta exportable a un destino que tiene 1.400 millones de habitantes y de los cuales 600 millones tienen capacidad adquisitiva. Pero por el otro lado, para los que se preocupan de las importaciones, tema que es un tema real, he visto en el Tratado de Libre Comercio que se ha firmado con China sectores totalmente excluidos del acuerdo. ¿Cuáles nos preocupan? Nos preocupan lo agrícola, está excluido, porque además no vamos a importar papas de China, por Dios, por ahí no viene el tema, no es por ahí. Pero sí les preocupa la industria de cerámicas, está excluida. A la industria de llantas está excluida totalmente, no es que más adelante va a ser, son de los sectores totalmente excluidos. A la industria textil está excluida. Le preocupa a la industria metalmecánica en temas de hierro, está excluida. Hay otros sectores que están excluidos a mediano plazo, entre 10, 15 años. Y hay otros que están sectores que están excluidos entre 15 y 20 años. Entonces, esa protección que también la conseguimos en el acuerdo con la Unión Europea permite y obliga a que nuestra economía se vaya preparando en 10, 15, 20 años, nuestros sectores productivos a ser competitivos. ¿O acaso no importamos 4.000 millones de dólares al año de China? ¿Y acaso los productos chinos hoy con arancel no ingresan igual como los primeros productos que están al alcance de los ciudadanos por los precios que tienen? Entonces, aquí no es que se arrasa algo. Hoy en día los productos entran, los carros chinos son los más baratos y eso que pagan arancel del 35% versus el 0% de arancel de la Unión Europea. No es que nos hemos llenado de carros europeos lastimosamente. Entonces no pasa por ahí. Además, los carros también tienen una exención de 10 a 15 años. Para ponerlo en algún ejemplo, si hay alguna industria de ensamblaje, por ejemplo, que estuviera preocupada. Entonces yo sí creo, pero no es que me haya extendido, yo sí creo fehacientemente que el TLC con China es un tema por el que tenemos que apoyar
que tenemos que apoyarlo urgentemente, porque Ecuador necesita destino, y de ahí sentarnos a conversar Corea del Sur. Pero por supuesto, son temas que tenemos que seguir impulsando, porque sin destinos la producción no tiene dónde ir. Y con el problema que hoy se presenta con Rusia, no dude que esto es una alternativa que se presenta viable en un momento dado. Un asunto muy complicado. Ojalá que se pueda primero solucionar el tema con Rusia y después que pase el Tratado de Libre Comercio con China. Esperamos que así sea. Gracias por atender la entrevista, doctor. Oh, muchas gracias a ustedes. Disculpen la dificultad un poco tecnológica, pero ahí nos defendimos queriendo trasladar nuestro mensaje. Ha sido experto en cómo es en lectura de labios, entonces no podía. Gracias, doctor. Tenga un gran día.